Hola jóvenes, vamos a dar continuidad al tema de extracción líquido-líquido de manera continua en contracorriente y en etapas múltiples, y vamos a revisar nada más el punto que hace referencia a lo que tenemos como flujo mínimo de disolvente. Si ustedes recuerdan, en los procesos de separación por destilación, el flujo mínimo de disolvente originaba que el proceso obtuviera un número infinito de etapas para hacer una determinada separación. En este caso, la idea es la misma. Cuando nosotros tenemos una cantidad mínima de disolvente, lo que tenemos es un caso límite en el cual las líneas que vamos a trazar con respecto al punto delta y una de las líneas de unión o de las líneas de equilibrio de nuestro diagrama son iguales, y de esta forma se requiere un número infinito de etapas para lograr una separación. Entonces, en el ejercicio que yo les encargué que resolvieran de tarea, el primer inciso les pide que para calcular el mínimo de disolvente se utilice una sugerencia. En este caso dice: la línea de unión o la línea de enlace a través de la alimentación L0 representa la condición de velocidad mínima del flujo de disolvente. Esto permite obtener el flujo B1 mínimo, y cuando se cruzan esas dos líneas que marcan ahí, LN con B1 mínimo y L0 con Bn más 1, se obtiene un valor de un punto mínimo de mezcla con sus coordenadas correspondientes a XAM, XBM y XCM en condición mínima, y de esa forma, utilizando la ecuación 1274, se puede determinar el valor de flujo de disolvente mínimo. ¿Esto cómo está? Bueno, en un esquema nosotros tenemos que no conocemos cuánto extracto estamos obteniendo ni cuánto refinado, solamente tenemos especificada la condición de la cantidad de acetona que debe de tener este producto. No tenemos la cantidad mínima de disolvente, y lo único que sabemos es de que tenemos una cantidad de 1000 kilogramos por hora de una corriente que trae 0.235 de acetona y 0.765 de agua. En este inter y en las condiciones en las que nosotros lo estamos trabajando, XAM y XM, que corresponden a la composición de la mezcla, van a ser las condiciones mínimas, y a través de eso vamos a poder hacer el primer cálculo. Entonces, si nosotros tomamos los datos de equilibrio de la tabla A3, que es la que viene al final de su libro, obtenemos este diagrama, que es el diagrama de equilibrio. Las líneas de unión representan la unión de punto a punto, emparejándolos de un extremo al otro, como ya les mandé en la imagen, y corresponden a las líneas de equilibrio o las líneas de unión. En este caso, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, ubicar los puntos correspondientes a los datos que sí conocemos del problema. Sabemos que Bn más 1, que corresponde a la cantidad de disolvente, tiene una composición de 0 en el componente que vamos a separar y de 1 en el disolvente puro. Este correspondería a la metilisobutilcetona. L0 es la corriente de alimentación, A es acetona, C es metilisobutilcetona, que en este caso no trae, y B sería el agua. Y lo único que conocemos con respecto a la composición del refinado es la cantidad de acetona que debe de tener. Entonces, con estos puntos nosotros vamos a ubicar puntos en el diagrama para poder empezar a hacer los trazos de las líneas que se nos sugieren en el mismo problema. Entonces, en nuestro diagrama vamos a agregar un punto que corresponda a L0. L0 tiene coordenadas en X correspondientes a la cantidad de acetona y coordenadas en Y correspondientes a la cantidad de metilisobutilcetona. Hay que recordar que en nuestro diagrama lo que tenemos es, aquí hubo dejen ver qué fue lo que pasó. L0.
Se modificó el diagrama, pero desconozco la razón. A ver. Voy a regresar, que no supe qué pasó ahí. Bueno, seleccionar datos. Vamos a agregar una línea nueva que sería L0 con valores de X y de Y. Ok, ahora sí ya salió. Es este puntito que está aquí abajo. Este puntito corresponde a la composición que tiene la corriente L0. La voy a ir identificando para que no se pierdan, ¿sale? Entonces, esta composición corresponde a la línea L0. Otra línea que sí podemos, otro punto que sí podemos especificar directamente en el diagrama es el que corresponde al disolvente, porque su composición es de 0 en acetona y 1 en metilisobutilcetona. Entonces, aquí en nuestro diagrama vamos a nuevamente a seleccionar datos y vamos a agregar la composición del disolvente. X sería 0 y Y sería 1. Es este punto que aparece ya en la parte superior. Ahora, nuestra sugerencia en el ejercicio dice, si se fijan por aquí, dice que vamos a trazar una línea de unión a través de la alimentación L0 y que esta representa la condición de velocidad mínima de flujo. Entonces, vamos a buscar que dentro de nuestro diagrama exista una línea que pase por L0 y que siga la tendencia de las dos líneas de unión adyacentes que tiene. Este trazo es un trazo al tanteo. Cada quien tiene que realizarlo lo más aproximado que se pueda. Entonces, hay que recordar que para tratar de que los trazos sean lo más aproximado posible, ahorita yo lo voy a hacer de manera rápida, pero ya de manera posterior pueden hacer grande el diagrama para validar que las líneas estén cruzando a través del puntito. En este caso sí está cruzando por el centro del puntito. Entonces, ya que tenemos esto, lo siguiente es verificar que la tendencia sea correcta, es decir, que más o menos estemos siguiendo el comportamiento de las líneas de unión. Entonces, podemos hacer el trazo de esta línea de unión y de esta otra línea de unión. Sin embargo, pues bueno, aquí lo interesante es ver que la separación de aquí a aquí y de aquí a aquí pues sea más o menos proporcional. En este sentido, puede quedar más o menos ahí. ¿Sale? Voy a agregarle las líneas de división secundaria a ambos ejes porque va a ser necesario hacer algunas lecturas. Entonces, como va a ser necesario hacer esas lecturas, entre más dividido tengamos los cuadritos del diagrama va a ser mucho mejor. Entonces ya tenemos este punto aquí arriba que corresponde a esa corriente B1 mínima que nos refiere el ejercicio. Entonces B1 mínimo representa ese punto que nosotros tenemos ahí. Ahora, el otro punto que requerimos para poder hacer el trazo es el que corresponde a LN. LN solamente conocemos la composición que debe de tener en acetona. Sin embargo, si ustedes recuerdan en el ejercicio anterior, hicimos la correspondencia entre el LN y su composición dentro de la línea o del diagrama de equilibrio. Entonces, aquí en el diagrama, para poder ubicar el punto 0.235, que es este que tenemos aquí, perdón, el punto 0.25, que es este que tenemos acá arriba, pues es necesario hacer las divisiones un poco más marcadas.
Obviamente se va a empalmar un poco las letras, pero si hacemos chiquitos los números en el tamaño de la fuente, podemos ver claramente dónde está la división. Entonces aquí tengo punto 2 y acá tengo punto 3. Hacemos grande, hacemos más grande, para buscar el punto 25, que sería más o menos aquí, perdón, punto 25 sería más o menos aquí. Yo, para evitar estar batallando en la ubicación de ese punto, voy a trazar una línea recta que cruce exactamente por la mitad y me permite identificar el punto que estoy trabajando. Entonces, este es el punto que corresponde a LN. Entonces, LN ya lo tengo identificado. Ya tengo identificado BN más 1, que es este que tengo yo acá arriba, que es el primer punto que pusimos. Lo vamos a identificar también. Y vamos a seguir la sugerencia del ejercicio. Esto lo pudieron haber hecho ustedes porque en realidad no es cosa del otro mundo. Ya tenían el antecedente de cuál es el significado del flujo mínimo, pero bueno, lo tenemos ahí. Esto corresponde a BN más 1. ¿Y qué es lo que procede entonces? Trazar dos líneas que vayan desde LN hasta B1 y desde L0 hasta BN más 1. Y el punto de cruce que va a estar por aquí en medio es el que representa las composiciones de la mezcla de equilibrio que se está formando por esta condición. Una vez que ya tengamos la mezcla mínima y las coordenadas de la mezcla mínima, se utilizará la ecuación 1274, que es esta de aquí, para lograr saber cuál es el valor mínimo de BN más 1. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la lectura y el cruce. En este caso, pues voy a hacer el diagrama más pequeño para alcanzar a ver toda la línea. La voy a cruzar de un extremo al otro del diagrama. Si se fijan, este corresponde a BN más 1 y hay que cruzarlo hasta L0. Lo voy a poner de otro color para que se marque. Y vamos a cruzar una que vaya desde el punto de B1 mínimo. Ahorita que estamos haciendo el trazo general, pues no se alcanza a apreciar bien, pero ya ahorita que hagamos el diagrama más grande, se va a ver si cruzan o no cruzan. Entonces, ahí más o menos de forma aproximada ya lo tenemos. Vamos a ver, miren, si es necesario reajustar un poquito la línea. Esta de acá quedó bien. Esta de aquí sí quedó un poco desfasada, hay que corregirla. Ahí está. Y el punto tiene que cruzar en B1 mínimo. B1 mínimo se encuentra aquí. Entonces, este punto que tenemos aquí en medio es el que corresponde a la mezcla y es el que nos va a permitir establecer cuáles son las condiciones de flujo mínimo. Tendríamos XAM en condición mínima y XCM en condición mínima. ¿Estos de dónde los vamos a sacar? Directamente de la lectura del diagrama de equilibrio. Entonces vamos a hacer la lectura. Tenemos que, aquí es punto 4, vamos a punto 42, 44, sería más o menos punto 45 para XC mínima. Y para X a mínima tendríamos que este es punto 12, el de arriba es punto 13,
tendríamos como 0.129 aquí. Y con estas dos composiciones más la ecuación (1274) que tiene la composición x a m, que ya la conocemos L0, x a 0, bn más 1 no la conocemos, es la que vamos a intentar despejar. Y ya tenemos yn más 1, tenemos L0, entonces podemos despejar a partir de aquí o incluso desde el balance general, ¿cuál sería el valor de bn más 1? Ya con esto obtendríamos el valor de bn más 1 en condición mínima. La siguiente parte del ejercicio les dice que utilizando 1.5 veces el valor de bn más 1 mínimo, hagan el cálculo de todas las etapas. ¿Eso qué significa? Que ya una vez que tengamos bn más 1 mínimo con un valor determinado, multiplicándolo por 1.5 veces, ya tendríamos el dato completo para poder hacer el cálculo de las otras etapas que nos están solicitando. ¿Sale? Entonces, esto era nada más lo que había que explicar con respecto a la relación de flujo mínima. Espero que ya con esto puedan resolver completo el ejercicio y mandarlo el día lunes, así como habíamos acordado. Entonces, prácticamente sería todo. Este tema del flujo mínimo disolvente viene en la página 806 de su libro. Es un párrafo muy pequeñito, pero igual lo pueden utilizar para tener referentes para otros ejercicios. Cualquier cosa, ya saben, estoy ahí en el teléfono, me echan un WhatsApp. Saludos.